Hola a todos, soy María de los Ángeles. Y yo soy José Miguel. Qué alegría de verdad poder compartir este espacio con ustedes, compañeros y hermanos de nuestra escuela de dirigentes del movimiento de cursillos de cristiandad aquí en Santa María de los Ángeles. Justamente. La idea es, dedicar este rato a conversar juntos, ¿no? Como en una sobremesa fraterna sobre algo que es el corazón de nuestro caminar en cursillos. Me refiero a lo fundamental cristiano. Pero desde esa mirada tan lúcida y a la vez tan sencilla de Eduardo Bonin Aguiló, que fue uno de los iniciadores del movimiento. Claro, exacto. Y la idea no es dar una clase ni nada parecido. Es más bien como desempolvar un poco y saborear juntos algunas ideas clave de Bonin. Claro. Ideas que encontramos en sus escritos sobre este tema, ¿viste? Y ver cómo resuenan hoy en nosotros, cómo podemos, vivirlas en el día a día. En lo cotidiano. Claro, en la pega, en la familia, en nuestros ambientes. Pero eso sí, siempre con esa mirada llena de esperanza que tanto necesitamos hoy. Me gusta eso de saborear juntos, porque Bonin tenía esa capacidad increíble, ¿no? De ir a lo esencial, a lo simple, que como él mismo decía, a veces es lo más profundo, lo más transformador. Totalmente. Así que, entremos en materia. Comencemos esta reflexión compartida. Dale. Hay algo que Bonin plantea de entrada y que a mí por lo menos siempre me ha llamado la atención. Dice que es muy difícil definir lo fundamental cristiano. Precisamente por su enorme simplicidad. Suena casi como paradójico, ¿no? Sí, totalmente. Uno como que esperaría una definición súper elaborada, ¿viste? Llena de conceptos teológicos, pero él insiste en que la raíz es algo radicalmente simple. Exacto. ¿Y cuál dirías tú que es esa esencia? Esa médula que él identifica como lo fundamental. Mira, él como que lo centra todo en una noticia, ¿sabes? Una realidad que lo cambia todo si uno de verdad la acoge. ¿Y cuál es? Dios nos ama, así. Así de simple y así de potente. Dios en Cristo nos ama a cada uno personalmente, sin condiciones. Es el gran mensaje que Jesús no solo predicó, sino que vivió hasta el final, ¿no? Con su vida, su muerte, su resurrección. Es al final saberse y sentirse amado por Dios. Esa certeza, claro, cuando te cala hondo, tiene un poder, transformador inmenso. Recuerdo que Bonin usa una expresión bien fuerte. Ajá. Dice que las otras realidades de la vida, las buenas y las malas, como que palidecen ante esta verdad fundamental del amor de Dios. Ojo, no es que dejen de importar, pero se ven distinto. Justamente. Vivir desde esa convicción profunda, te ordena la vida de otra manera. Le da un norte, ¿cachai? Sentido nuevo. Claro. Permite, como dice Bonin de una forma muy gráfica, mirar la realidad como podemos suponerlas de Dios. Entonces, los éxitos como que no marean tanto, los fracasos no te hunden igual, porque la medida última es ese amor que no falla, ¿entiendes? El que va a regir al final de todo. Entonces, si es tan complejo definirlo por su simplicidad, ¿cómo se comunica esto? ¿Cómo se transmite algo tan vital? Ahí Bonin es súper claro, es tajante. No se transmite principalmente con palabras o definiciones teóricas, sino con la vida. Se da a conocer testimoniándolo. Es viviendo esa certeza del amor de Dios en lo concreto, en las pequeñas y grandes cosas del día a día. Ahí es cuando se vuelve creíble y contagioso para otros. Es una experiencia que irradia, digamos. Y eso me conecta con otro punto clave que él toca. La vida es puro cambio, ¿no? Es dinámica. Nosotros cambiamos, el mundo cambia. Sí. Entonces, ¿cómo encaja algo tan fundamental y estable como el amor de Dios en este flujo constante? Bonin usa una imagen que a mí me parece preciosa. Habla de lo fundamental cristiano como una buena y fecunda semilla. Una semilla. Sí, esa semilla es la buena noticia del amor de Dios. Y lo importante, lo clave, es que esa semilla no se siembra afuera, en estructuras o cosas así. ¿Dónde entonces? Se siembra dentro del corazón de cada persona. Ahí es donde germina, donde echa raíces y hace nacer eso que Jesús llamaba el reino de Dios. Es un proceso interior, personalísimo. Y él menciona un peligro, ¿no?
un despiste, como lo llama, en el que a veces caemos los cristianos respecto a esto. Sí, lo señala con mucha claridad. Es esa tendencia que a veces tenemos de querer como ubicar el reino de Dios fuera de nosotros. ¿En qué sentido? En estructuras, en normas, en programas, a veces hasta queriendo imponerlo por decreto, ¿viste? Y Bonin advierte que esa mirada tan externa, que olvida que el reino nace dentro, al final termina perjudicando al ser humano. Perjudicando. ¿Pero por qué? ¿Qué riesgos ve Bonin en esa como externalización de lo cristiano? Es que él es muy agudo ahí. Advierte que cuando separamos lo cristiano de su raíz humana, o sea, de la persona concreta, se puede desvirtuar muy fácilmente. Ajá. Puede derivar, por ejemplo, en fanatismos, donde se impone una verdad pero sin amor, o en moralismos súper rígidos, que solo juzgan y condenan. Claro. O en ritualismos vacíos, ¿viste? Cumplir normas pero que no te tocan el corazón. O espiritualidades como desencarnadas, que huyen del mundo. O incluso, dice él, en un proselitismo agresivo, que busca sumar números en vez de despertar corazones. Es fuerte la advertencia. Porque lo que está diciendo, si entiendo bien, es que lo fundamental cristiano necesita sí o sí como base a la persona humana, para poder expresarse, para hacerse carne y hueso en el mundo, ¿no? Totalmente. Esa es la clave. Dios, dice Bonin, quiere una respuesta personal a su amor. Él sabe que la forma más eficaz, más auténtica, de que su amor llegue a otras personas es a través de gente que vive esa relación con Él. Cuando una persona vive el Evangelio con convicción, con decisión, con coherencia y constancia en su vida diaria, se convierte naturalmente en un vehículo de su expresión. Su propia vida se vuelve testimonio de ese amor fundamental. Me encanta cómo Bonin describe todo este proceso, no como una carga pesada, ¿sabes? Sino como una maravillosa aventura. Esa palabra como que le quita toda la solemnidad acartonada y lo llena de vitalidad, de invitación a meterse, a comprometerse. Exacto. No se trata de complicarse la vida estudiando teorías súper abstractas, aunque claro que la formación es importante, ¿eh? Obvio. Pero se trata de vivir la vida en plenitud, dejándose iluminar e impulsar por esa certeza del amor de Dios. Y Bonin insiste mucho en esto. Esto no se entiende del todo desde afuera. Solo se conoce y se experimenta viviéndolo, atreviéndose a emprender esa aventura personal y comunitaria. Claro, hay que meterse. Hay que meterse. Y aunque nunca lo agotemos del todo aquí en la Tierra, es el centro firme, ¿entiendes? El fundamento que no cambia. Y en esa aventura, ¿cuál es el rol específico de Cristo? Porque a veces, como bien dice Bonin, el gran evento de la redención, que es gigantesco, puede hacernos olvidar un poco la presencia viva de Cristo en el aquí y ahora de nuestra vida cotidiana. Ese es un punto muy interesante que él toca. Bonin señala que la redención es absolutamente central, obvio, pero no debe eclipsar la realidad de Cristo encarnado. O sea, vivo y actuante en nuestro día a día, por la gracia. Es Cristo vivo quien nos da la motivación más profunda, ¿sabes? La orientación en medio de las confusiones y la meta hacia la cual caminar. Él nos permite, como decía Bonin con una expresión muy suya, sacarle el mayor jugo posible a la vida. Ese camino, verdad y vida que en Jesús dijo de sí mismo, pero aplicado a cualquier circunstancia que uno enfrente, ¿no? Bonin lo subraya constantemente. Cristo vivo en la persona, a través de la gracia, es siempre orientación segura, camino. Es luz que te esclarece en la oscuridad o en la duda, verdad, y es fuerza. Es dinamismo para seguir adelante incluso cuando te flaquean las fuerzas. Vida. ¡Qué potente! Y esta presencia activa de Cristo permite que podamos sacar algo bueno, algo positivo, incluso de las situaciones más difíciles, más enredadas o dolorosas. Hay una frase suya que me parece genial. Dice que lo cristiano es la culminación de lo posible. ¿Cómo es eso? O sea, hacer todo lo humanamente posible, con la ayuda de la gracia, claro. Poner todo de tu parte. Y desde ahí, desde ese esfuerzo honesto, es que podemos pedirle a Dios con confianza lo imposible. También está esa llamada tan directa de Jesús, ¿no? El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Que suena fuerte. ¿Cómo aterriza Bonin esa invitación tan exigente en nuestro contexto de hoy? Él la interpreta de una manera muy centrada. Es la llamada a ser fiel a esa invitación de seguir a Cristo antes que nada.
Antes que cualquier otra cosa. Antes que cualquier otro rol, etiqueta o pertenencia que tengamos. Significa poner la identidad de cristiano, de seguidor de Jesús, en el primerísimo lugar de nuestras prioridades vitales, desde la situación concreta en que cada uno vive. Entiendo. Y tomar la cruz, él no lo entiende como buscar el sufrimiento, porque sí, sino como tomar una dirección consciente, valiente, en contra de todo aquello que nos crucifica en la vida. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el egoísmo, la comodidad, el miedo, la injusticia, bueno, todo lo que nos quita vida y libertad verdadera. Es un llamado radical a la coherencia al final. Y hablando de cruces, a veces uno ve personas con un corazón súper generoso, ¿viste? Con un deseo genuino de ayudar a los demás, que se vuelcan en llevar las cruces ajenas. Bonín parece poner ahí como una pequeña luz amarilla, ¿verdad? Sí, él reconoce que la generosidad y la compasión son buenas, son cristianas, obvio, pero advierte con mucha agudeza sobre un riesgo sutil. ¿Cuál? Que ese enfocarse mucho en llevar la cruz del otro no sea, a veces de forma inconsciente, una manera de dejar aparcada la propia cruz. Interesante. Señala el peligro de volcarse en hacer el bien hacia afuera como una forma de evitar la tarea, que quizá es más difícil, de ser buenos por dentro. O sea, de trabajar en la propia conversión, en el propio crecimiento interior. Entiendo. No es una crítica a ayudar al prójimo, para nada, sino una llamada a la autenticidad personal primero que todo. Exacto. Pero, ¿y si uno decide conscientemente acompañar a otro en su dolor, en su dificultad, asumiendo esa carga? ¿Qué dice ahí? Ahí Bonín da una clave que es fundamental, para no terminar herido o frustrado. Y es hacerlo a fondo perdido. A fondo perdido. Sí. Es decir, entregar esa ayuda, ese tiempo, ese cariño, sin esperar absolutamente nada a cambio. Nada. Ni reconocimiento, ni gratitud, ni siquiera que la otra persona cambie como uno espera. Uf, qué difícil eso. Es difícil, sí, pero si se hace esperando algo, advierte él, es casi seguro que tarde o temprano va a llegar la decepción, la amargura, eso que él llama el cansancio de los buenos, ¿viste? O incluso el resentimiento hacia quien no respondió como esperábamos. La clave es la gratuidad total. Hacerlo por amor, como Dios nos ama a nosotros, sin esperar nada. Con todo esto que hemos conversado, que es tan rico del pensamiento de Bonín, ¿qué dirías tú que es como lo absolutamente esencial? El punto de partida que no se puede saltar en esta aventura cristiana, como él la llama. Él lo dice con una claridad meridiana, ¿eh? El encuentro con uno mismo. Ese es el kilómetro cero. El encuentro con uno mismo. Sí, y esto implica varias cosas. Primero, aceptarse como uno es, con las luces y las sombras, con las potencialidades y las limitaciones. Mirarse con honestidad. Segundo, comprenderte siempre se puede ser mejor. Ojo, no buscando una perfección imposible que te angustia, sino con el deseo sincero de crecer, de madurar, de parecerse más a Cristo. Y tercero, tener lo que él llama con una expresión muy bonita, el buen gusto de hacer este camino no en solitario, sino en compañía de otros, en comunidad. Importantísimo eso. Y la falta de este encuentro personal, de esta base sólida en uno mismo, ¿qué riesgos trae según Bonín? Él advierte sobre dos desviaciones posibles, dos peligros. Por un lado, caer en un cierto misticismo desencarnado. ¿Cómo es eso? Donde quizás se cumplen muchas prácticas religiosas externas, pero falta la convicción profunda, ¿sabes? La transformación interior de verdad. O por el otro extremo, convertirse en un activista francotirador. Suena fuerte eso. Sí. Es alguien que se lanza a cambiar el mundo lleno de buenas intenciones, seguro, pero sintiendo que le sobra todo lo demás. Le sobra la iglesia como comunidad, le sobran los sacramentos como fuente de gracia, le sobra la oración personal. Cree que puede hacerlo solo. Claro. Y ambos caminos, dice él, el del misticismo vacío y el del activista solitario, se alejan de la vivencia integral de lo fundamental cristiano. Es impresionante cómo Bonín logra conectar estas reflexiones tan profundas directamente con la razón de ser de nuestro movimiento de cursillos, ¿no? Totalmente. De hecho, él propone 3 líneas de actuación muy concretas, pensadas justamente para ayudarnos a nosotros como cursillistas a vivir y contagiar esto en nuestros ambientes. Así es. Son como
como una hoja de ruta muy práctica, muy aterrizada, para vivir lo fundamental cristiano con alegría, con gozo, en lo cotidiano. Él las resume de forma muy simple y directa. A ver, ¿cuáles son? Mira, la primera línea es aceptarse como uno es. Esto significa mirar con honestidad, pero también con gratitud, las cualidades, los dones que Dios nos ha regalado. Porque reconocer lo bueno que hay en nosotros nos ayuda también a aceptar con más paz nuestras limitaciones, nuestras áreas de mejora, ¿viste? Y parte de esta aceptación es también abrazar el lugar y el tiempo que nos tocó vivir, las circunstancias concretas que son nuestro campo de juego. Bien. La segunda línea apunta al crecimiento, decías. Exacto. Comprender que puede ser mejor. Y ojo aquí, no se trata de caer en la trampa de la competitividad, de la obsesión por ser el mejor en todo. No, claro. Sino de cultivar un deseo sincero y constante de crecer, de mejorar como persona, como cristiano, en todo lo que esté a nuestro alcance. Y en aquello que nos parece imposible, bueno, confiar en la gracia de Dios. Aquí Bonin nos recuerda esa frase tan potente del Evangelio: saca primero la viga de tu ojo. Uf, sí. Es decir, el primer campo de trabajo somos nosotros mismos, antes de pretender andar cambiando a los demás. Muy cierto. Y la tercera línea, esa nos saca de nosotros mismos, imagino. Justamente, hacer el camino en compañía. Porque la buena noticia del amor de Dios, cuando se vive de verdad, tiende por naturaleza a comunicarse, a compartirse, a contagiarse. Pero Bonin insiste en que esa expansión auténtica nace de la convicción personal. Él lanza una pregunta que es súper interpeladora. ¿Cómo van a creer los demás que tú crees que Dios te ama si tu vida, tu actuar, tus actitudes no lo reflejan? Fuerte. Es fuerte, sí. Por eso, el esfuerzo primordial, dice él, no es ir a buscar a los lejanos de inmediato, sino ser amigo de los cercanos. De los que tenemos al lado. De los que tenemos al lado. Practicar la escucha atenta, la comprensión sincera, el cariño gratuito, empezando por nuestra propia familia, los amigos, los compañeros de pega, los vecinos, y dejar que esa vivencia de fe se filtre con naturalidad, sin forzar, sin sermones, simplemente siendo testigos creíbles con nuestra vida. Pero, ¿esa mirada a los cercanos no excluye a los que están más lejos, o sí? No, para nada. Bonin nos anima a facilitar espacios de encuentro y comunicación no solo con nuestro círculo más íntimo, sino también con aquellos que él llama los alejados. ¿Quiénes serían ellos? Personas que quizás no conocen a Cristo, o tienen una idea distorsionada de Él o de la Iglesia, o simplemente están indiferentes, ¿viste? Y aquí dice algo que a mí siempre me ha parecido revolucionario y lleno de humildad. ¿Qué cosa? Que necesitamos a esos alejados. ¿Por qué? Porque quizás ellos, al encontrarse con el mensaje fresco y nuclear de lo fundamental cristiano, lo vivan con un interés, un entusiasmo, una radicalidad que a nosotros, que ya estamos dentro, se nos ha ido desgastando un poco con el tiempo. Claro, puede pasar. Y pueden terminar siendo nuestro mejor ejemplo y estímulo para renovar nuestra propia fe. Nos recuerda así que la vida cristiana es esencialmente comunitaria y que la Iglesia, con todas sus luces y sombras, es la idea de Dios para que podamos vivir esta aventura juntos, en comunidad, pero sin perder nuestra identidad personal, que es única. Qué bien hace volver a estas intuiciones tan claras y tan vigentes de Bonin, ¿verdad? Recordar que el corazón de nuestra fe, lo fundamental cristiano, no es un sistema complicado de doctrinas y normas. No. Sino algo tan simple y a la vez tan poderoso como experimentar y vivir el amor personal de Dios que se nos manifestó en Cristo. Un amor que nos transforma por dentro y que estamos llamados a testimoniar con nuestra propia vida, en lo ordinario de cada día. Y que este camino, que es hermoso pero también desafiante, empieza siempre por uno mismo. Por esa valentía de mirarse con honestidad y aceptarse, por el deseo genuino de crecer y ser mejor cada día, y por la convicción de que esta aventura es mucho más rica y llevadera cuando se hace en compañía, apoyándonos unos a otros. Sí. Es una invitación permanente a vivir nuestra fe con una convicción profunda, intentando sacar lo mejor de cada momento, haciendo posible todo lo que está a nuestro alcance, sabiendo que contamos con la fuerza de Cristo y el apoyo de los hermanos. Y sobre todo, como nos insisten tanto en cursillos, vivirlo con alegría. Me quedo resonando mucho con esa idea final de Bonin sobre los alejados, ¿sabes?
Esa posibilidad de que ellos, al recibir el mensaje, puedan revitalizar nuestro propio entusiasmo y convertirse en nuestro estímulo. Es una llamada fuerte a la humildad y a la apertura, creo yo. Quizá, como reflexión final para cada uno de nosotros que estamos en la escuela, podríamos preguntarnos justamente eso, ¿no? ¿Cómo puede esta vuelta a lo fundamental cristiano, a lo esencial del mensaje de Bonín, ayudarnos a renovar de verdad nuestro propio fuego interior, nuestro entusiasmo como dirigentes y miembros de cursillos? ¿Y cómo nos impulsa a ser mejores compañeros de camino? No solo pensando en alcanzar a los que están lejos, que también es importante, sino cuidando, escuchando y acompañando con más cariño y paciencia a quienes tenemos más cerca, en nuestra familia, en nuestro trabajo y aquí mismo, en esta querida comunidad de nuestra escuela y nuestro movimiento. Sin duda, una tarea preciosa y muy concreta para llevar a nuestra oración personal y sobre todo para intentar hacer la vida en el día a día. Muchas gracias a todos por compartir este rato de reflexión fraterna. De colores. De colores para todos.